Vamos a comenzar la clase. Estamos viendo el tema de las subrutinas, de las funciones, de los procedimientos. Sí, ya estamos viendo cómo se pasan los argumentos a partir del programa principal o de la función principal. Sí, cómo se pasan los argumentos a las funciones, las cuales lo reciben como parámetros. Por eso se conoce con el nombre de paso de parámetros a la subrutina o funciones. Sí, hemos visto las dos instrucciones para llamar a una subrutina, a una función, que es la instrucción call, y cómo regresar con la instrucción ret. Luego vimos un ejemplo de paso de parámetros por valor. Hicimos un programita, definíamos dos variables A y B, e hicimos un programa que llamaba a una subrutina, la cual se encargaba de sumar, ¿sí?, el valor de las dos variables A y B. Y el paso de parámetros primero lo hicimos por valor. Luego el mismo programa lo hicimos, pero pasando parámetros por referencia. Y luego vimos cómo una función puede devolver más de un valor. Y hicimos un programa donde igual definíamos dos variables A y B, llamábamos a una subrutina, la cual nos devolvía, ¿qué cosa? El valor de la suma y el valor del producto. Pero para eso, la subrutina debe recibir, además de los valores de A y B, debe recibir los punteros a memoria, donde va a almacenar el resultado de la suma y del producto. ¿Tienen alguna duda, pregunta de lo que hemos visto? Ok. Luego, en base a eso, ¿qué hicimos? Como ya sabemos pasar parámetros a una subrutina, a una función, hemos mezclado programas escritos en Assembler con funciones de la librería estándar del lenguaje C. Es decir, vamos a usar algunas funciones, ¿sí?, del lenguaje C, sobre todo para comunicarnos con el exterior, que son las funciones printf y scanf. ¿De acuerdo? Ok, entonces, pero para usar estas funciones tenemos que conocer cómo pasarle los parámetros. Rubén. ¿Quién es Rubén? Por favor, coloque su nombre completo, nombre y apellido. Rubén Espejo Apaza. Ya, ingeniero. Ya, por favor, para identificarlo. Ok, entonces, a ver, voy a compartir. Empezamos entonces lo que vimos la anterior clase. Primero, rápidamente. Ok. Bien, lo primero que vimos es un programa escrito en C, que es el famoso programita de desplegar Hola Mundo. Ok. Acá lo tenemos escrito en C. Este es el file justamente donde están, esto significa Standard Input Output. Ahí están, señores, las funciones printf y scanf, ¿sí? Ok. Bueno, esta es la función principal. Y acá tenemos la función printf,
que es lo que nos va a interesar. ¿Sí? Lo que está entre paréntesis, obviamente, son los parámetros que se le pasa a esta función. Ok. Y en este caso, bueno, hay un solo, ¿sí? que es una cadena de caracteres que está entre comillas. Entonces va a desplegar el mensaje hola mundo. Estos se llaman caracteres de escape. O sea, esta N, ¿sí? No se interpreta como una N porque hay una barra inclinada a la izquierda, ¿sí? Sino como un carácter de escape. En este caso es el line fit, que pueden verlo ustedes en su tabla ASCII que hemos visto, ¿sí? Y sirve para indicarle salto de línea. ¿Ok? Acá tenemos también un salto de línea en el inicio y al final. Entonces, muy sencillo. Bien, si nosotros lo ejecutamos ese programa, escrito en C, me voy a ubicar en ese directorio. Okay. Listo, el programa se llama Hello C. Y ahí está, señores. Me despliega, entonces, han visto que acá hay un salto de línea al inicio. Luego despliega, sí, el mensaje y hay otro salto de línea. Esto para que no quede todo pegado y no se vea, digamos, claramente el mensaje. Bien, este mismo programa lo hicimos en Assembly. Y casi es lo mismo, fíjense. Hola mundo. Entonces defino una variable en el segmento de datos, esto mismo de acá, ¿sí? Entre comillas doble. Y como podemos ver en la tabla ASCII, el line fit está codificado como 10. Es un carácter de control no imprimible. En C se indica de esta forma. Entonces tengo un salto en línea al inicio y un salto de línea al final. Y las cadenas deben finalizar siempre con ese carácter centinela que es el 0. Cuidado, el 0 no va entre comillas, porque si no fuera el dígito 0. ¿No? Ok. Ese 0 es el null, es otro carácter de control. Ok, que es el primer carácter de la tabla ASCII. Y fíjense qué fácil. Lo único que requiere printf es que le pasemos, ¿qué cosa? Lo único que requiere printf es, páseme la dirección de memoria donde empieza el mensaje que voy a desplegar. Si usted me pasa esa dirección, yo voy a ir a memoria y voy a desplegar cada uno de estos caracteres, salto de línea, y cuando llegue al null, yo sé que termina la cadena y ya no tengo que desplegar. Señores, un solo paso de parámetros por referencia. No tiene sentido pasarle por valor. Imagínense si voy a ir pasándole el valor de H, de O, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces acá está. Pero hay que respetar, obviamente, C y los otros lenguajes respetan, ¿sí? Lo que se conoce como el AVI de Microsoft, ¿sí? Donde los primeros 4 parámetros, donde se pasa entero no flotante, tienen que seguir este orden. De izquierda a derecha. Bueno, en este caso tenemos un solo parámetro, entonces tiene que ir en RCX.
Bueno, esto es todo, señores. Un paso de parámetros al registro RC. Fíjense que esto no está entre corchetes por referencia y luego llamo con call a esta subrutina, a esta función. Que obviamente no la hemos escrito nosotros, es bastante complicada porque tiene que ver con el hardware de salida. Ok. Pero no se olviden que tienen también que decirle que printf es externo, no lo va a encontrar en este file, en este programa, porque si no le coloco eso, acá me va a decir, ¿dónde está printf? La subrutina printf, no la encuentro. Okay. Y esto es obligatorio, señores. Microsoft exige que cuando se llama a una función, hay que reservarle espacio en el stack para 4 argumentos, cada uno de 64. Okay. Al volver, no se olviden que hay que dejar las cosas como estaban, si no se nos puede colgar el programa porque no recupera la dirección de retorno. Entonces, si le he restado esta cantidad, acá le sumo la misma cantidad. ¿Tienen alguna pregunta o dudas? Bien, fácil entonces. Si yo ejecuto este programa, que se llama simplemente hello, me da el mismo resultado. Este era hello cc, escrito en C, y este escrito en Assembler, pero obviamente llamando a una función printf. ¿Está claro? Bueno, con eso, señores, ya sabemos desplegar cualquier mensaje, ¿sí? En la consola. Ahora, el siguiente paso, señores, es lo siguiente. A ver, estamos acá. Suma. A ver, suma dos números. ¿Dónde está? Ya, lo vamos a llamar entonces. Lo vamos a llamar a este programa. Se llama print. Okay, este es. Bien, esto lo habíamos visto en la anterior clase. Supóngase que yo quiero mostrar el resultado de un programa. Por ejemplo, quiero desplegar en la consola ya no un mensaje, sino el valor de esta variable llamada A, le he definido en este caso a nivel de quad, y supongamos que tiene este valor. ¿Cómo se realiza esto? Bien, en C, acá lo tenemos. ¿Cuántos parámetros le estoy pasando a la función printf? 2 parámetros. 2 parámetros, ¿no? Bueno, el valor de la variable A por valor, porque si yo tuviera esto de acá sería por referencia, por valor. Y además, printf me va a decir, ¿cómo quiere que le muestre yo el contenido de la variable A? ¿Ok? Bueno, hay varias opciones. Veamos esta de acá primero. Ya, ustedes pueden agarrar cualquier manual de C o libro de C y van a encontrar los formatos de printf. Por ejemplo, nosotros de estos vamos a ver
solamente unos 3 o 4. Por ejemplo, el que vamos a usar ahora es este de acá. El dato se muestra como un entero decimal. Faltaría acá decir con signo, ¿ok? Porque hay otro, si yo le pongo unsigned, una U, sin signo, ¿ok? Ese es lo que, bueno, quiero desplegarlo en decimal. Y acá lo tenemos, entonces. Acá están. Bueno, si yo no le pongo esto de acá, me va a desplegar en decimal, base 10, ¿sí? Ese me va a desplegar entonces con signo el valor de la variable A. Si tengan cuidado acá, si yo quiero desplegar esta variable, tiene un tamaño de 64, entonces hay que ponerle long adelante, LL, para que me despliegue 64. Si no le pongo LL, solamente lo va a tomar como un tamaño de 32. Ok. Bueno, esto mismo entonces lo traducimos. De izquierda a derecha, left to right, primero le pasamos qué cosa. Bien, acá yo le he puesto, lo vamos a cambiar. Esto exactamente lo mismo, es esto de acá, ¿no es cierto? Esto de acá en C. Salto de línea. Bien, para hacerlo exactamente igual voy a sacar esto. Listo. Esto es exactamente esto. Y el salto de línea, entre comillas, lo definimos en una variable, mensaje, lo que sea. Entonces, dos parámetros de izquierda a derecha. El primero, tengo que pasar este parámetro, ahí lo tiene, por referencia. El segundo, en RDX, que vendría a ser el valor de A, y acá lo tenemos. En RDX pasamos, cuidado, acá está entre corchetes, significa el valor. Eso es todo, señores. Dos parámetros y luego llamo a print. Bien, lo vamos a ensamblar este programa porque lo hemos modificado. Ahorita está en rojito, lo guardo. Se llama printf pero o está mal escrito. Ok, printf entero. Ok, ya lo hizo. Ahora lo voy a ejecutar. Ahí está, sí. Ok, vamos a sacar esto de acá. Y vamos a explicar dentro de un ratito. Ahí está. Esto de acá, señores, vuelvo a repetir, es exactamente igual a esto. Con su salto de línea. Bien, entonces, ahí está, señores. En consola me muestra exactamente este valor, ¿no? El valor de esta variable. Ahora, alguna consideración. Si yo quiero que me lo muestre en hexa, el dato se muestra como un entero hexadecimal. Entonces voy a colocar en vez de D, una X de X,
hexadecimal, si quiero que ese mismo valor me lo muestre en hexa, sin 0x obviamente del principio. Entonces vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a modificar, vamos a colocar mayúsculas, si lo coloco en mayúsculas dijimos que los dígitos A, B, C hasta el F me lo muestra en mayúsculas. Si lo ponen en minúsculas, se lo va a mostrar en minúsculas. Y además le pondremos, para que se vea bien, bueno, dejémoslo así, después eso sería todo. Estamos cambiando entonces el formato. Lo ejecutamos. Cuidado que acá ha habido una extensión. Fíjense que son 64 bits, son 16 dígitos hexadecimales, porque lo hemos definido a nivel de 4. Y como es negativo, bueno, esto está en complemento 2, ¿no es cierto? Acá no pueden haber ceros, ¿no? ¿Se acuerdan de la extensión de signo, no? Ok, si quiero hacerlo todavía, que me lo muestre todavía mejor, le vamos a poner nuestra notación. X, listo. Ahí está, 0x y el número en X. ¿Alguna pregunta, dudas? Ok, pero puede ser que el usuario no sepa, bueno, ¿y qué es esto? Bueno, entonces le pondremos un mensaje adelante. Le pondremos un mensaje adelante. Es el mismo número y le pondremos, qué sé yo, el número es... Antes poníamos solamente el formato, ahora le vamos a poner el número es un espacio y que me muestre acá el número. Ese es el único cambio. Lo demás es igual. Veámoslo. El programa se llama printf entero. Ya lo hizo. Lo ejecutamos. Entonces, fíjense, esto... ok, para el usuario es más visible, digamos. Dice el número es tal cosa, o la suma del arreglo es tan. ¿Ok? Entonces ya sabemos, si lo que ustedes quieren desplegar está en un registro, supóngase que quiero desplegar el contenido del registro RAX, bueno, acá en vez de colocar esto, colocan ¿de acuerdo? Entonces estoy pasando el valor del registro RAX que me va a desplegar. En el anterior caso voy a desplegar el valor de la variable A, que es esta. ¿Alguna pregunta? Bien, volviendo a esos señores. A ver, ¿dónde está? ¿Se acuerdan del primer examen parcial? Tenían ustedes que calcular esta expresión en C. Eso en un lenguaje de alto nivel se hace en una sola línea. Era exactamente esto de acá.
obviamente he definido las variables A, B, C, D y la variable X sin iniciar. En este caso lo he colocado fuera de main para que sean variables globales. Eso es todo, señores. En C, ¿no? O en C++. Y luego, si quiero desplegar, ¿qué hago? Ahí está, printf. ¿Sí? X igual lo que acabamos de ver, señores. Un mensaje, por ejemplo, X igual. Y acá lo voy a desplegar. Bueno, LX es igual para 32, ¿no? Que solamente X. Porque int es de 32, no es de 64. Y el valor de X. ¿De acuerdo? Ahora, veámoslo esto mismo y veamos cuál era, dónde estuvo la dificultad. Este es todo el programa. Lo vamos a ejecutar con un cambio para ver cómo podíamos, ahora ya sabemos, podemos desplegar el resultado, ¿de acuerdo? Bien, me voy a ubicar en el directorio, ustedes eran del grupo SB. Primer examen parcial. Bien, el nombre del programa. Bien. Okay. A ver, ¿cómo se resolvía esto muy rápidamente para poder avanzar? Bueno, vamos a ir de izquierda a derecha. ¿Qué hacemos primero? Bueno, primero vamos, acuérdense que les puse claramente que los operadores aritméticos tienen mayor prioridad que los operadores lógicos bitwise, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer la multiplicación. Obviamente acá está menos 50, por ejemplo. Empiezo de izquierda a derecha, paso el valor de A, pero acá tengo que negarlo, cambiarle el signo con un neg. Y luego hago una imul de 2 operando. Multiplico menos A por menos 50. ¿Sí? ¿De acuerdo? Inmediato, ¿no? Bueno, ya habré calculado esto de acá y lo tengo en el registro de X. Luego tomo la variable D, hago un shift a la derecha con signo, porque las variables eran con signo. Ok, de 3 posiciones, ya lo tenemos, y luego hago la resta. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Yo en este caso, este resultado por ahora, todo este resultado de acá, ya lo voy a guardar en un registro para volver a utilizar este registro. Pueden hacerlo de varias formas, ¿no? Pueden almacenarlo en memoria también si quieren. Ok, ahora tenemos que hacer esta división. Pero acá, esta división, el divisor, en el divisor tengo que tomar ¿qué cosa? ¿Qué es esto de acá? El mod. Es el mod, ¿no? El residuo de la división. Entonces, primero voy a calcular esto para poder realizar la división. La división tiene mayor prioridad que el OR o el SOR. O sea que primero voy a hacer multiplicación, división, suma, resta, ¿no? Ok, entonces una forma de hacerlo es tomo B. Ok, lo negamos porque es menos, ¿sí? No, hacemos la extensión porque ya está en E a X, ¿sí? Y ahora tomo el valor de C y hago la división. Okay.
Pero acá me interesa el residuo. Y el residuo, señores, está en E de X, ¿no? No está en E a X. Eso lo sabemos. Entonces ya hemos calculado esto. Bien, lo voy a guardar en otro registro. R11. Acá guardé R10, R11. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer la división, pero antes de eso voy a hacer A and B. Muy fácil, ahí está el AND, he hecho AND más B. Y luego voy a hacer ya la división. Ok, hago la división, hacemos la división. Acuérdense que acá tenemos el residuo. Y luego, ¿qué me falta? Bueno, el C, el NOT. Listo, el OR. Y por último, el SOL. Listo, eso sería. El resultado lo almaceno en la variable X, que ustedes han definido, X. Ahora, completemos este ejercicio y van a ver qué fácil. Si yo quisiera mostrar el resultado, ¿sí? Tal como está acá en EXA. Ok. No. Ok, este resultado, bueno, con esos datos de prueba, okay. En EXA, bueno, lo único que haría sería lo siguiente, es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Un mensaje, acá simplemente, entonces tengo el formato, lo voy a mostrar en EXA, y luego ya mostrar resultados. Es lo que estamos viendo en la mañana, subela, paso el valor de X, el valor, ¿no? Al registro E de X y el mensaje en RCX y llamo printf. Eso sería todo. Y obviamente extern printf. ¿Tienen alguna duda, pregunta? A ver, traten después de hacerlo en su casa. Ok, ahora, señores, vamos a pasar... No, primero quiero mostrarles. Printf, señores, es una... Printf es una función muy flexible. Printf puede recibir n parámetros. Yo puedo mostrar, imprimir un número, 2, 3, 4, 5, los números que queramos. Por ejemplo, fíjense este programa. Dice, el número A es igual a 10 y el número B es igual a menos 20. ¿Cómo se hace esto? Sencillo. Supóngase A y B, estos son los números que quiero desplegar, como hemos visto, 10 y menos 20. Ok. Ahora, ¿cómo sería el mensaje? Que es lo mismo en C. En C sería el número A es igual, su formato, acá estoy en nivel de doble, entonces simplemente porcentaje de o LD, y el número B es igual, y acá va a mostrar el valor de B. Salto de línea, y luego le paso el valor de A, que lo va a colocar acá, y el valor de B, que lo va a colocar. Por eso que lo que nosotros vemos es ese mensaje que dice, el número A es igual a 10, ahí está. Acá me ha colocado el 10 de A. Bueno, cuando es positivo no le pone el signo más.
y el número B menos 20. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿cuántos parámetros hay que pasar? ¿Cuántos parámetros le estamos pasando acá a la función printf? 3 parámetros. 3 parámetros. 3 parámetros, ¿no? Obviamente están separados por coma. El primero es el mensaje, el que está entre comillas, coma. El otro parámetro es el valor de A y luego el valor de B. Y entonces, fíjense qué fácil, en Assembler seguimos lo mismo. Cuidado, tenemos que seguir este orden con esos registros. Entonces, de izquierda a derecha, primero pasaremos el mensaje, que lo tenemos acá, es exactamente lo mismo. En RCX. Luego A lo pasamos a R de X por valor. Y luego el tercero hay que pasarlo a R8. R8, ¿sí? ¿Ve? R8, llamo a printf y obtenemos. Si quiero mostrar, por ejemplo, un tercer valor, se lo dejo para que lo hagan. Pueden definir una variable C, por ejemplo, con otro valor y colocar el número A es tanto, el número B es tanto y el número C es tanto. Acá pasarían un cuarto parámetro, ¿dónde? En R9. En R9. Luego, un poquito más complicado, lo veremos más. ¿Qué tal si yo quiero mostrar, por ejemplo, 10 valores? Yo acá solamente tengo espacio para 4 registros. Si alguien usa Linux, el AVI es distinto. En vez de 4 registros, utiliza 6 registros. Rubén Espejo Paz. Ok, y si tengo entonces más de 4, se me acaban los registros. Y entonces los argumentos remanentes, como dice, se pasan a través del stack. O sea, los voy introduciendo en el stack y printf los va a tomar del stack. Bueno, eso lo dejamos para más adelante. Bien, entonces podemos mostrar, como ya hemos visto, más de un valor. Entonces, printf realmente es bien flexible. Podemos entonces mostrar n valores. Ahora vamos a la siguiente función. La función es scanf. Scanf me permite en C, me permite capturar datos del teclado. ¿Ok? Veamos cómo trabaja scanf. También es muy fácil, son 2 parámetros. ¿Cómo la instrucción scanf en C? Ahí lo tienen, scanf. Scanf requiere de 2 parámetros. El primero a la izquierda es parecido a el formato de printf. Es decir, scanf necesita saber cómo quiere que yo le capture sus datos de teclado. Si yo le pongo, como sabemos, bueno, podemos ver en cualquier manual de C, los de scanf son muy parecidos, hay pequeña diferencia. El dato es un entero decimal, o sea, yo voy a introducir datos, ¿sí? Decimales, obviamente enteros, no flotantes, porque son otros flotantes, no hemos visto todavía. Entonces, con signos, ¿no? Si yo le pondría U, sin sí. Si yo le pongo X, yo puedo introducir desde el teclado datos en hexadecimal, o sea, se me habilita en el teclado, además de los dígitos numéricos del 0 al 9, las letras de la A a la F, ¿no?
Ok, bueno, en este caso, muy sencillo, voy a introducir los datos de enteros con signo. Y luego, ¿qué hay que pasarle? Bien. Hay que pasarle por referencia. Dígame, sí, páseme el puntero de memoria, en otras palabras, ¿dónde voy a almacenar el número que voy a introducir por teclado? Bueno, me lo va a almacenar en esta variable que voy a llamar número, que no tiene un valor inicial. Entonces, para que pueda almacenarlo en memoria, tengo que pasarle el puntero. No tendría sentido pasar por valor, porque no tiene ningún valor, ¿de acuerdo? Bueno, eso es todo. Entonces, dos parámetros de izquierda a derecha. El primero, el formato de 32 bits. Vamos a capturar 32. Si yo le pongo acá LL, puedo capturar de 64. Entonces acá voy a capturar de 32 bits un int en C. Y esto es exactamente lo mismo de esto. Entonces, siempre de izquierda a derecha, el primer parámetro en RCX, por referencia, que es este de acá. Y el segundo, también por referencia, número. ¿Dónde está definido número? En punto .bss. ¿Por qué? Porque es una variable no inicializada. Ahora, esto sí lo vamos a ver en el debugger para que vea cómo funciona. ¿Ok? A ver, vamos a ver dónde está. Acá. Bien, se llama scanf de 32. Ahí está nuestro programa, como siempre, en la 401550. Bien. Ahora veamos un poquito. Bien, ¿qué hemos definido acá nosotros? Hemos definido el formato. Este de acá en el segmento data y por lo tanto lo podemos ver en bien, como siempre nos vamos a ir al comienzo del segmento de datos que está en la 403010. Ok, lo ven señores, ahí está el formato. 25 es un carácter especial de los 96 que existen, que es el porcentaje. Y esto deben saberlo, 64 es la letra D minúscula. Ese es el formato. Ahora fíjense que esto es obligatorio. Fíjense, el stack ahorita está en la 58. Voy a empezar el programa. Vamos a reservar el espacio para 4 argumentos de 64. Le doy F7. ¿Han visto, señores? 1, 2, 3, 4. Le hemos reservado este espacio en el stack. Hacia direcciones menores. Ustedes saben que el stack crece hacia direcciones menores, por lo tanto es sub. Luego, vamos a pasar el formato que ya hemos visto que está en la 403010. Esto es por referencia, es un puntero, ¿no es cierto? Una dirección en RCX. Ahí está, 403010. ¿Ok? Y luego
¿Dónde está nuestra variable no inicializada que hemos llamado número? Bueno, no hay mucho que pensar, eso siempre está en el segmento BSS. Vamos a ir a un DAM 2. Está siempre en qué dirección. En la 40, y ahí me lo está diciendo, ¿no? 40, 70. Bien, ahorita no hay nada y hay puros nulos, ¿no? Segundo parámetro, ahí están los dos parámetros. El formato y la dirección de memoria de la variable número. Bien, ahora le voy a dar step over para ejecutar el scan. Le doy F8 para no entrar a pasearme función, porque si le doy F7 pueden hacerlo, pero ingresan ustedes a la función y es bastante larga, ¿no? Ok, le doy F8. Y entonces se me habilita el teclado. Entonces voy a introducir un número cualquiera desde el teclado y ese número tendría que almacenarse en la variable que hemos llamado número, ¿no es cierto? Veamos si es cierto. Fíjense lo que pasa en memoria. Creo que me he ido, a ver, lo voy a hacer de nuevo. Me he ido por otro lado. Ok, vamos acá. Bien, F7, 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 F8. Bien, vamos a introducir un número cualquiera. Ok, vámonos a la 40, 70, 30. Y acá me apareció lo que antes no había. Ahí está, señores. Como hemos ingresado un dato desde el teclado, este número de acá, bueno, esto está en decimal. En hexa tiene este valor, 32 bits. Obviamente está en Little Endian, puede chequearlo con una calculadora. Y entonces, señores, sabemos ya cómo capturar un dato por teclado. Lo tenemos en la variable número y podemos seguir el programa con el valor de esta variable para hacer cualquier proceso. Entonces, para capturar un dato desde el teclado, son dos parámetros, el formato que me pide scanf. Si yo acá le pongo X, pueden probarlo, me permite introducir directamente en hexa, por ejemplo. Acá en decimal. Y luego, como dice acá, la dirección por referencia de la variable de memoria donde se va a almacenar el valor. Así de sencillo. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, a ver, vamos a terminar con esta primera parte con esto. Print scan. Miren, este programita. Este es un programa, es el resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Voy a desplegar un solo mensaje. Igual que hola mundo, eso sabemos hacerlo, ¿no? Acá hay el cursor que se queda blinking, parpadeando, esperando que el usuario introduzca por teclado un valor.
Entonces el usuario sabe qué hacer, dice ingresar un número entero, decimal, si quieren le ponen con signo, lo que sea. Entonces voy a ingresar un número cualquiera. Y le doy. El número ingresado es, obviamente en este caso es el mismo, no he hecho ningún proceso. Si entendemos este programita, señores, ya podemos hacer prácticamente cualquier programa. En el sentido que ya no vamos a necesitar definir los datos, bueno, salvo alguna constante en el segmento .data, porque lo voy a capturar por teclado. Y voy a mostrar el resultado en pantalla en la consola. ¿Cómo sería este programa? No hay nada nuevo, es lo que acabamos de ver. A ver, veámoslo. Bien. Voy a necesitar dos mensajes. Llamémoslo mensaje. Ya, un mensaje dice ingresar un número entero decimal. Cuando yo ejecuto el programa, es lo primero que me aparece, ingresar un número entero decimal. Y luego hay otro mensaje que dice el número ingresado es 12. Y esto es lo que acabamos de ver, señores. Entonces, el número ingresado es un espacio. ¿Cómo quiere que se lo muestre ese número? 64 bits en decimal con signo. Entero, por supuesto. Salto de línea. Y luego necesito un formato para el scanf, ¿se acuerdan? ¿Cómo vamos a capturar por teclado? Bueno, en decimal de 64. Luego, esto lo vimos, una variable no inicializada donde vamos a almacenar justamente el número que va a ingresar el usuario. En este caso a nivel de 4, porque mi formato es para 64. Si fuera a capturar un dato de 32, no le pongan el E. Bien. Ese es todo el programa, señores. Son 3 pasos. Primero, muy sencillo, despliego el mensaje. Igual que hola mundo. Un solo, lo vimos al comienzo de la clase de hoy, un solo parámetro por referencia y luego llamo a print. Si yo lo ejecuto hasta ahí, una cosita más acá para que sea mejor para el usuario, no le pongo salto de línea. Si ustedes lo ven acá, el cursor me queda en la misma línea, más bonito, digamos, en el sentido que quede en la misma línea. Si le pongo 10, este cursor baja acá. El programa va a trabajar igualmente, no hay ningún problema, ¿no? Pero me parece, digamos, más correcto que quede esperando el cursor en la misma línea, ¿de acuerdo? Por eso no le puse acá el salto acá. Acá sí le he puesto porque es el mensaje final. Entonces que me salte una línea. Luego, ¿qué necesita? Capturar el dato, que es lo que acabamos de ver. El cursor se quedó ahí. Y ahora voy a hacer un scanf para capturar el dato que me introduzca el usuario. Y para eso es lo que acabamos de ver. Dos parámetros, ambos por referencia. Uno es el formato, ya lo tenemos acá.
y otro por referencia, la dirección de la variable del número, ¿no? De la variable número, que es donde se va a almacenar. Esto lo hemos visto hace un momento en el debugger, cómo se almacena en esta variable. ¿Sí? Ok, eso sería. Entonces, cuando yo acá ya me permite ingresar entonces un número, vamos a poner, ya me permite el programa capturar un número por teclado. Le doy Enter. Y tercer y último paso, y esto ya lo habíamos visto, ¿cómo voy a desplegar el valor que está en número? Bueno, dos parámetros, ya lo habíamos visto. Primero el mensaje 2, el número ingresado es su formato y luego tengo que pasarle el valor del número que me va a mostrar. ¿Que está dónde? En la variable número. Entre corchetes, porque es por. Ahora, sub F y add F puedo ponerlo. No es necesario que cada vez que llame yo a la función, a lo que sea, ponga acá. Si quieren pueden hacerlo, ¿no? Pero basta que lo hagan al inicio y al final. Ok, entonces, señores, si está claro esto, prácticamente, repito, podemos hacer ya cualquier programa, ¿sí?, que me pida ingresar datos por teclado, ¿no?, y mostrar el resultado en la consola. Okay. Eso es todo el programa, que en realidad no hay nada nuevo, esto ya lo habíamos visto, cada uno en forma individual. Desplegar un mensaje, capturar un dato y mostrar un dato. Preguntas, dudas, no es difícil. Una cosa antes que me olvide, señores. Bájense ejercicio 2. Ese documento en Word, ahí van a encontrar una serie de programitas para que puedan ejercitarse. Mayormente ejercicios 2 tiene una serie de pantalleo, lo que estamos viendo, y de introducción de datos por teclado. ¿De acuerdo? Lo pueden ir haciendo con el auxiliar. Una cosita más. Si yo sé capturar un dato por teclado, podría capturar un arreglo, ¿no? ¿O no? A ver, véanlo. ¿Sí? Guardo espacio en un arreglo, leo un número. En realidad, si sé leer un número, puedo leer en el número. Solamente que ese scan tiene que estar en un ciclo, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, véanlo eso para la próxima clase. Ok. Ahora, fíjense este programita. Sí. A ver, un programita un poquito más interesante. Pero que no hay nada nuevo porque tendríamos que saber hacer. No, esto está, creo que... Fíjense este programita. Se trata de un programa que suma dos números.
pero no lo vamos a definir en el segmento .data, lo vamos a introducir por teclado. Por ejemplo, ingresar primer número le pide al usuario. Ingresa, qué sé yo, 100. Ingresar segundo número, 50. La suma es 50. Bien, tienen todos los conocimientos para poder hacerlo. A ver, veámoslo, es bien sencillo. ¿Dónde está? ¿Cuántos mensajes tenemos que definir acá, señores? A ver. ¿3 mensajes? Obviamente que sí. El primer mensaje sería ingresar primer número. El segundo mensaje, ingresar segundo número. El tercer mensaje, la suma. Y podríamos tener n mensajes. Inclusive acá le puedo poner un título. Programa que suma 2 números, lo que sea. Bueno, entonces veamos cómo sería el programa. Repito, acá no hay nada nuevo, son todos los conceptos que ya vimos. Ahí están los mensajes. Por ejemplo, mensaje 1, ingresar primer número. Un espacio y no salto una línea para que quede el cursor en la misma línea. Okay. Segundo mensaje, ingresar segundo número. Tercer mensaje, la suma es, obviamente acá tengo que poner el formato de salida. Y salto de. Y este format es para el scan, ¿no? Ya lo hemos visto también. Ok, ¿cuántas variables tengo que definir en memoria? Tres variables. Tres variables. Estas variables son número 1, donde vamos a almacenar el primer número que me va a ingresar el usuario. Número 2, el segundo número que me va a ingresar el usuario. Y número 3, perdón, y la variable 3 voy a almacenar la suma de los dos números que va a ingresar en la variable. Bien, el programa es este nomás, es repetitivo. ¿Qué hacemos al inicio? Bueno, al inicio ya lo hemos visto en un anterior ejercicio. Desplegamos un mensaje, que es el primer mensaje. Y el cursor que quede mejor en la misma línea. Bien, ya sabemos cómo hacerlo, un solo parámetro, mensaje 1, call primer. Luego, capturamos con scanf el número 1, ¿no? Que se va a almacenar. Y esto también lo hemos visto. El primer parámetro en RCX es el formato y el segundo en RDX la dirección, el puntero a número. Esto también ya lo hemos visto. Llamo scanf, capturamos el primer número. Luego hacen un cut and paste y esto es parecido, le cambian nomás acá en vez del 1 el 2 y a ver el 1 el 2 y ya está. Ingresar segundo número es lo mismo de esto, obviamente cambia el mensaje, pero las instrucciones son las mismas. Capturamos el segundo. Ok, una vez que tenemos los dos valores de número 1 y número 2 en esta variable, podemos realizar la suma con los datos que ha ingresado el usuario. ¿Y cómo se hace? Bueno, eso lo sabe. Por ejemplo, move de AX. Estoy en 64, ¿no? Sí, 64. Ok, entonces move RAX entre corchetes el valor del número 1 at RAX el valor del número 2 move RAX a suma.
Ok, hemos realizado la suma. O sea, suma sería igual número 1 más número 2 en un lenguaje de alto nivel, ¿no? Y ahora, por último, y esto también lo hemos visto, vamos a desplegar un mensaje diciendo la suma es, y lo voy a mostrar en décima. Esto también lo hemos visto, son dos parámetros. El primero en RCX, el mensaje, y el segundo, no se olviden por valor, no por referencia, el número que vamos a mostrar que está en suma. Bueno, y es lo que vemos acá. Ingresamos un primer número, lo que sea, un segundo número, puede ser también positivo o negativo. Acá hay un salto de línea, acá no hay, acá sí, para que se vea mejor, más distanciado. ¿Alguna pregunta? Bien, con esto, señores, prácticamente, repito, ahí tienen un ejemplo donde se introducen dos datos, se hace algún proceso y se muestra el resultado. Para finalizar la clase de hoy, vamos a ir al scanf. Ahora, si yo quiero ingresar por teclado una cadena de caracteres, un string de caracteres, ya estoy en otro tipo de datos, no estoy en datos enteros, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Lo único que cambia, señores, es este de acá. No es un valor entero, ¿no es cierto? Sino es una cadena de caracteres, un string de caracteres. Entonces, mi primer programa va a ser cómo capturar una cadena de caracteres. Por ejemplo, hola. Bien, todo es lo mismo, lo único que cambia es esto. Tengo que decirle a scanf que el tipo de datos que voy a introducir, ¿sí?, son caracteres ASCII, en otras palabras. ¿Y dónde se va a almacenar? Lo mismo de antes, una variable no inicializada. Por ejemplo, cuidado acá, que algún estudiante en el otro grupo que había un problema de un arreglo, me pusieron acá 1, por ejemplo. Cuidado, esto, señores, no está de adorno, significa resérveme. ¿Qué me está reservando acá, señores? 50 espacios. Perfecto, 50 espacios. ¿De qué tamaño? De 1 byte. Perfecto, de 1 byte. ¿Por qué? Porque cada carácter me va a ocupar 1 byte. Entonces, en memoria me va a reservar 50 bytes. ¿Ok? Máximo, obviamente ese es el máximo. Yo no sé cuántos caracteres me va a introducir el usuario. Entonces, esto es exactamente lo mismo. El scanf, lo que varía obviamente es, ¿no?, el formato de captura, porque voy a introducir otro tipo de datos, ya no es entero. Y esto es lo mismo. Veámoslo entonces cómo funciona. Entonces acá. Bien. Acá se llama scanf. String. Scanf. ¿Dónde está? Scanf. Scanf tengo de string. Parece que no está.
Entonces, números. Creo que no está. No está ese. A ver, vamos a ver dónde está este programa. Scanf, print F, string. Ok. Scanf, string. Es que estoy en otro directorio totalmente. Ahí está. Por ejemplo, le pido al usuario ingresar una cadena y le pongo, por ejemplo, máximo 50 caracteres. ¿Se acuerdan que le habíamos reservado 50? Entonces, supóngase que el usuario me pone 1. Enviámoslo trabajar esto y después mostraremos la cadena también. ¿Sí? Es muy sencillo. Entonces era scanf. Este de acá el programa, ¿no? Bien, empezamos. Reservamos el espacio para 4 argumentos, que es obligatorio. Desplegamos el mensaje, esto ya lo sabemos, inclusive acá, como comentario, miren lo que dice. Dice, en esta dirección que va a estar en RCX, que es esta de acá, el debugger me dice, ahí está definida una cadena de caracteres, que es esta de acá. Que lo podemos ver obviamente acá, ¿no es cierto? Porque lo hemos definido en el segmento punto. Bien, acá tienen toda la cadena. Ingresar una cadena máximo 50 caracteres, etcétera. ¿Ok? Ahí está la I minúscula. ¿Okay? ¿De acuerdo? Bien. Le pasamos eso por referencia. Printf. Desplegamos. Y acá dice, ingresar una cadena máximo 50 caracteres. Y el cursor se queda ahí, ¿sí? Ok, entonces seguimos. Bien, el formato y la dirección, pero en cadena 1 va a estar donde en la 40, 70, 30, ¿no? Ok. Ahora introduzcamos la cadena en vez de un número entero. Le doy F8 para que se ejecute el scanf, no le he dado. Okay. A, B, C, D. Bien, ahí está mi cadena. Le doy Enter. Fíjense lo que pasó en memoria, señores. Me parece la cadena, ¿no? Que hemos ingresado. A, B, que está obviamente traducida acá. La cadena. La hemos capturado y está en memoria. Scanf coloca automáticamente un null al final para indicar fin de cadena. Obviamente esto ya no es un entero, es otro tipo de datos como sabemos. Entonces,
¿De acuerdo? Ya, y para finalizar, mejor todavía sí, porque acá no sabemos qué le preguntamos al usuario. Sí. Scan. Entonces, cualquier cosa. Bien, este es el mismo en realidad. Este de acá es el que quiero mostrarle y finalizamos. Okay. Bueno, esto es lo mismo de antes. Bueno, cualquier cosa. Y me dice, la cadena ingresada es... Una vez que yo tengo esta cadena, puedo hacer cualquier proceso, ¿no? La librería estándar de C hay muchísimas funciones para manejo de cadena, que también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, que podría ser un programa, lo pueden hacer tranquilamente. Una vez que tienen en memoria en la variable cadena, ¿sí? Esta cadena, conviértanla, por ejemplo, a mayúscula y muéstrenla, por ejemplo, un proceso, ¿no? Ok. Finalizamos entonces viendo este programa que tampoco, salvo el formato, no es nada nuevo. Aquí está. Ingresar una cadena, un simple mensaje, la cadena, acá. Cuidado que acá tiene que ir string, este S, ¿no? Este formato, esta S viene de string. Acá no le pongan D, ¿no? Porque eso es para entero. Y el formato de captura también, acabamos de ver, es string. Esa es la única diferencia, ¿no? Lo demás es lo mismo. Primero despliego un mensaje y luego capturo. Pero cuidado acá, el formato es este del scan. Y luego, acá sí, lo último, hay una diferencia. Cadena no se pasa por valor. ¿Se acuerdan que cuando desplegábamos un entero, cuando se manejan cadenas no tiene, digamos, mucho sentido pasar la cadena por valor? Imagínense una cadena de 100 caracteres. No tiene sentido ir pasando carácter por carácter. Basta que se le pase, ¿qué cosa? El puntero al inicio de la cadena, ¿no es cierto? Entonces no se olviden que acá esto no va entre, ¿qué cosa? No va entre cortes. Por lo demás, esto no hay ninguna novedad, es lo mismo. Okay, es lo mismo salvo el formato. El formato que tenemos que usar es el formato string, cadena de caracteres. ¿Okay? Bien, señores. Como último, le dejo esto de acá, a ver que si lo pueden hacer en la casa. Ingresar primer número, ya se lo había mostrado el programa, aquí hay una pequeña diferencia.
A ver si me pueden desplegar esto. La suma de 10 y de 50 es 60. Nosotros hace un rato hicimos este programa que es prácticamente lo mismo, salvo el printf al final. Simplemente habíamos desplegado, la suma es 60. Ahora traten de hacerlo porque esto lo hemos visto. La suma de el primer número, que es 10, y el segundo número, que es 50, entonces muéstrenlo en pantalla, es 60. Bueno, este 60 ya lo habíamos visto. Bien, señores, eso es todo. No sé si tienen algunas dudas o preguntas. Si no, nos veremos el día jueves. Bueno, entonces vamos a finalizar. No se olviden de bajarse ejercicio 2. Ok. Y si tienen alguna pregunta o duda, la próxima clase. Voy a finalizar la reunión. Hasta luego a todos. Gracias. Ingeniero, Sí, dígame. disculpe, no le entiendo por qué en el registro RSP le resta al inicio 20 en hexa y luego lo adiciona. Exacto. Esa es una, a ver, vamos a ver. Eso, señores, es una exigencia de Microsoft, del API. No sé si lo ha visto. A ver, vamos a ver acá. Usted me dice sí, no entiendo y tiene toda la razón. No entiendo por qué acá usted me resta 20 y después me suma 20. A ver, veamos el caso más sencillo. Vamos a ver el hello inicial. Lo más sencillo. Esto y esto, ¿no es cierto? A ver, entonces, vamos a ver una cosita. Ya, hello. Ya, hola mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo, creo que se lo mostré ya, hago esto? Entonces, veámoslo. ¿Lo he salvado? Sí. Lo voy a ensamblar y enlazar para crear el ejecutable. Go. Hello. ¿Qué pasó en primer lugar? Ok, me dice aquí hay un crash del programa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque no hemos colocado, o sea, no hemos balanceado el stack. Si quiere, esto lo vemos acá. O sea, es una exigencia porque las funciones, ¿sí?, utilizan ese espacio del stack como podemos verlo a continuación. Bien, se llama Hello el programa, ¿no? Aquí está. Bien. Microsoft exige que antes de llamar a cualquier función, por ejemplo, printf o scanf, le reservemos en la pila espacio para 4 argumentos de 64 bytes cada uno. Fíjense, le doy F7 y obviamente 20 en hexa. Me ha reservado un espacio, 2, 3, 4. Eso es obligatorio.
Ahora fíjense lo que pasa. Voy a ejecutar printf. ¿Qué ha notado usted ahí, señor? ¿Qué han notado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pero señores, acá que había antes, puro cero, ¿no? Ahora fíjense. Significa que la función printf necesita, fíjense, acá me aparecen valores que antes no habían. O sea, esto es obligatorio para que printf pueda trabajar. Es un requerimiento que tenemos que respetar, si no, como hemos visto. Ahora, ¿por qué se colgó el programa? Fíjense, porque acá yo no volví a la situación inicial. Si yo le doy acá ret, me va a recuperar esto como dirección de retorno y se colgó el programa. ¿Por qué? Porque la dirección de retorno no es esta de acá. Pero si yo le sumo 20, vengo acá. ¿Lo vemos? Ahora lo ponemos de nuevo. Si yo le resté este valor, tengo que sumar el mismo valor para balancear la pila. Si yo le coloco esto, esta resta y esta suma del mismo contenido, el programa ya no se cuelga. Está tomado. Okay. Ok, hello. Perfecto, ahora no se colgó. ¿Por qué no se cuela? A ver, veámoslo y para terminamos. Veámoslo en el debugger. Bien, entonces, antes de llamar a una función, Microsoft me exige que yo le guarde en la pila, fíjense, la pila está en la 58, 4 espacios para 4 argumentos, ¿sí? ¿Han visto que acá había puro cero? Ok, ahora ejecutamos el printf, le pasamos el parámetro printf. ¿Qué me aparece acá, señores? Esto no se preocupe porque esto lo ha hecho la función printf, pero significa que necesita, ¿sí?, este espacio para guardar estos valores. No nos interesa. Ahora, fíjense que en este caso el programa funciona correctamente. Si yo le guardé espacio acá para 4 argumentos, ahora me voy a volver acá con un add. Ahora ven que caigo bien en la dirección de retorno. El red le hace el pop a esta dirección de retorno y el programa finaliza correctamente. Ok, está un poco más claro. Entonces, es obligatorio que cuando nosotros llamemos a una función de C, okay, entonces hay que reservar ese espacio con ese valor, 20 en hexa, ¿de acuerdo? ¿Está más claro? Sí. Ok, vamos a finalizar si no hay ninguna otra duda, preguntas. Bueno, nos vemos el día jueves entonces. Hasta luego a todos, gracias. No se olviden de hacer ejercicio 2. Hasta luego.